Bueno, buenas tardes. Este es mi video para el parcial de álgebra multilineal. Entonces, la idea es que a mí me correspondió la matriz A y procedería a calcular las formas racionales vistas en clase sobre los cuerpos, los racionales, reales, los complejos y F2, que es el cuerpo con dos elementos. Entonces, para poder calcular las formas canónicas es necesario primero conocer los factores invariantes y los divisores elementales de la matriz A. Entonces, como sabemos, estos se definen como los factores invariantes de su matriz característica A menos lambda I. Y para hallarlos, lo que podemos hacer es, mediante operaciones elementales de filas y columnas, llevarla a su forma diagonal. Y los elementos de la diagonal corresponden a los factores invariantes. En el caso de los racionales y los reales, lo que tenemos es que los factores invariantes son 1, 1, lambda cuadrado más 7 y lambda cuadrado más 7. Y estos resultan ser polinomios irreducibles, entonces coinciden con sus divisores elementales. Sobre los complejos, los factores invariantes son los mismos, solo que el polinomio lambda al cuadrado más 7 se puede factorizar como lambda más raíz de 7i y lambda menos raíz de 7i, y estos corresponderían a los divisores elementales. Sobre F2, al calcular a menos lambda i, lo que podemos hacer es menos 1 no pertenece a F2, pero lo que se hace es que el inverso de 1 en F2 es el mismo 1, entonces da lo mismo calcular a más lambda i, y de nuevo, mediante operaciones elementales la podemos llevar a su forma canónica diagonal, y vemos que los factores invariantes son 1, 1, lambda más 1 al cuadrado y lambda más 1 al cuadrado. Sobre Q, R y C, los factores invariantes que son diferentes de 1 para la matriz, ya vimos que lo único es lambda cuadrado más 7. Su matriz acompañante, entonces, corresponde al 1 debajo de la diagonal. El coeficiente lineal es 0, entonces ese es el 0 en el coeficiente 2, 2, y tendremos menos 7 en el coeficiente 1, 2, que sería el negativo del coeficiente constante del polinomio. Entonces, como ese factor invariante se repite, la forma canónica racional va a ser dos bloques de esa forma y de resto ceros. Sobre el cuerpo de F2, entonces necesitamos ahora la matriz acompañante del polinomio lambda al cuadrado más 1, que corresponde a 0, 1, 1, 0. Y de nuevo, la forma canónica racional va a corresponder a dos bloques de esa forma y de resto ceros. Como les comenté, el factor invariante lambda cuadrado más 7 es un polinomio irreducible en Q y en R. Entonces, las formas F1 y F2 resultan ser iguales a la forma racional, porque las formas F1 y F2 se calculan con la matriz acompañante de los divisores elementales. Pero en este caso el factor invariante es un divisor elemental, pues es un polinomio irreducible y además se encuentra elevado a una potencia 1. Sobre los complejos, en cambio, los divisores elementales sí todos tienen potencia 1, pero en este caso son de grado 1 y sí, el factor invariante se factoriza como esos divisores elementales. Y en este caso, de nuevo, como los complejos son cerrados algebraicamente, lo que vamos a tener es que las formas F1, F2 y la forma de Jordan coinciden y corresponden a esa matriz diagonal. Ahora sobre F2, entonces, los factores invariantes son potencias de polinomios irreducibles. Entonces, la forma F1 va a coincidir con la forma racional, pero en cambio, como cada divisor elemental, que sería lambda más 1, está elevado al cuadrado, lo que vamos a tener es que la forma F2 en este caso no coincide con la forma F1, pero las raíces del polinomio característico son todas 1. Entonces podemos calcular también la forma de Jordan y la forma F2 coincide con la forma de Jordan. Entonces cada bloque de Jordan, como los factores invariantes son de la forma lambda más 1 al cuadrado, vamos a tener un 1 debajo de la diagonal y unos sobre la diagonal. Entonces la forma F2 y la forma de Jordan coinciden a la matriz que se ve en este momento en pantalla. Por último, calculamos la forma canónica de Jordan real. Entonces, el valor propio lo podemos obtener de los divisores elementales sobre los complejos, y vimos que era
los valores propios eran lambda, perdón, lambda igual a raíz de 7i y menos raíz de 7i. Podemos coger uno de los dos y su bloque de Jordan sería el bloque de Jordan de m de 0, raíz de 7 y corresponde a esa matriz 2 por 2, a 0 raíz de 7 menos raíz de 7, 0. Y como cada factor invariante tenía, sí, se anulaban los mismos puntos en los complejos, entonces este bloque se repite dos veces en la forma de Jordan real y obtenemos esta matriz 4 por 4 que se ve acá. Ahora procederemos entonces a calcular en qué bases, o a mostrar más bien en qué bases los operadores toman el operador A toma cada forma canónica. Entonces, esta matriz ADT, como vimos, correspondía a las formas racional sobre C, Q y R, y coincidía con las formas F1 y F2 sobre Q y R. Entonces, para la forma canónica racional, lo que podíamos simplemente es para cada bloque coger una base de la forma, esperen, me anotó, que fuera de esta forma. Donde T es la transformación lineal asociada a la matriz A, que por eso le puse a esta matriz A sub T. Y al coger una base de esa forma y al calcular, pues en esa base cómo queda la matriz A, entonces lo que vamos a obtener es, perdón, un segundo, borro todo. Lo que vamos a obtener es que la matriz A de T corresponde en sus columnas a las coordenadas en la base X de la transformación de cada vector de la base. Entonces, como vemos aquí, el primer vector de la base se transforma en el segundo, y el segundo vector de la base se transforma en un múltiplo del primer vector, que en este caso por menos 7. Esto pasa en ambos casos, y es fácil ver que obtenemos la forma canónica que se esperaba. Y entonces, los subespacios en los cuales se va a dividir cada espacio vectorial correspondiente, según sea el campo, pues van a corresponder a los spans de los dos primeros vectores y al span de los dos últimos vectores. Entonces, la suma directa de esos dos vectores va a dar el vector B, va a dar el espacio vectorial B. Por otro lado, entonces ahora sobre esta forma canónica, que es la forma F1 y F2 y la forma de Jordan sobre los complejos, pues como esta forma es diagonal, simplemente la base que podemos tomar es la base de autovectores de la matriz A. Y entonces aquí estos son los autovectores y el orden de, o sea, cada autovector está en la composición correspondiente de su autovalor sobre la matriz diagonal. Entonces, cuando calculemos las coordenadas para ver la matriz A en esta forma, pues simplemente al aplicar la transformación a cada vector de la base, vamos a tener que eso es el valor propio multiplicado por el vector, y por lo tanto nos queda esta matriz diagonal. Y entonces, el espacio, que sería los complejos elevado a la 4, se va a dividir en los spans de cada vector propio. Esa va a ser la forma en la que se divide el espacio B. Y ese espacio claramente es a invariante, ¿cierto? Ahora, para la forma de Jordan real, simplemente para poder hallar los vectores de la base, podemos devolvernos a la forma de Jordan, coger esta base y calcular sus partes reales y sus partes imaginarias. Y eso nos va a dar como resultado la base Z que se ve en pantalla. Y cuando apliquemos la transformación para ver las coordenadas, entonces vemos que al aplicar la transformación al vector 1 es un múltiplo del vector 2, al aplicar la transformación al vector 2 es un múltiplo del vector 1, y lo mismo sucede con los vectores B3 y con el vector B4. Y entonces obtenemos esos dos bloques de esa forma para esta forma canónica. Este resultado de cómo es la transformación de los vectores nos indica que el span de cada par de vectores es a invariante. Entonces, de nuevo, los subespacios en los que se va a dividir el espacio B
corresponden a los spans de los primeros dos vectores y el span de los dos últimos vectores. Ahora, entonces procedemos ahora a calcular las bases sobre F2. Entonces, esta matriz de T que corresponde a la forma racional F1 y F2, entonces de nuevo podemos tomar, como en el caso de la forma racional en los otros campos, podemos tomar una base que sea de la forma W, perdón un segundo, que sea de la forma W, T de W y B, T de B, para cada bloque en la forma racional. Entonces, al hacer eso, lo que obtenemos es que al aplicar la transformación, aquí simplemente, como todos los coeficientes van a ser 1, entonces al aplicar la transformación a B1, eso va a dar B2 y viceversa, perdón, y lo mismo con B3 y B4. Entonces obtenemos esos dos bloques que tienen unos en por fuera de la diagonal y de resto tenemos ceros. Y de nuevo, por la propiedad de que el vector que se escogió para la base es un vector cíclico, entonces el subespacio generado por ese vector y por su imagen va a ser un espacio A invariante. Entonces vamos a poder dividir el espacio F2 a la 4 en los spans de los primeros dos vectores y de los últimos dos vectores. Y por último, tenemos para la forma de Jordan, que es la misma forma, la segunda forma de Frobenius sobre F2. Entonces, en este caso, lo que vamos a tener es que este primer vector tenemos una base de nuevo de la forma B, T de B, W, T de B. Y esto tiene algo en particular y es que los vectores B2 y B4 son vectores propios de la matriz. Entonces, este B y este W van a pertenecer, perdón, al kernel de A menos lambda I al cuadrado, donde lambda es el único valor propio de la matriz que simplemente resulta ser 1. Entonces, cuando apliquemos ahora la transformación para hallar las coordenadas, obtenemos entonces lo siguiente, que al aplicar la transformación al vector 1, entonces sabemos que A menos lambda I de ese vector debería dar B2, entonces A sobre ese vector da lambda B1 más lambda B2, pero lambda es 1. Entonces tenemos B1 más B2, y como B2 es un vector propio de valor propio 1, al aplicar T sobre B2 nos vuelve a dar B2. La misma situación se da para los vectores B3 y B4. Entonces vamos a poder expresar la matriz A en su forma canónica que tiene esos dos bloques que se ven en pantalla. Y de nuevo, entonces, por cómo se definen los vectores, los espacios generados por B1 y B2 y por B3 y B4 respectivamente van a ser espacios A invariantes. Entonces podemos expresar el espacio total como una suma directa de esos dos espacios. Y eso sería todo. Gracias por la atención prestada.